Hola, ¿qué tal? Me dirijo a ustedes en mi carácter de profesor investigador de la Facultad de Derecho Tijuana. Muchas gracias por el honor de sintonizar la transmisión. Mi nombre es Isaac de Paz González y quiero hablarles de un tema acerca de las sentencias estructurales en la Corte. Bueno, pues como ya saben, yo soy profesor investigador de la Facultad de Derecho Tijuana y me dedico al estudio de los derechos sociales. Y en este caso quiero hablar de una sentencia del Amparo 9-2018, una sentencia de amparo directo emitida por la Suprema Corte el 5 de diciembre de 2018. Este tema tiene que ver con el trabajo en el hogar y especialmente con la gran discriminación que han sufrido las personas que principalmente son mujeres que se dedican al trabajo en el hogar o también conocido como el trabajo doméstico, pero es más propio ahora decir trabajo en el hogar. En el Amparo 9-2018 se trataron unos temas muy relevantes acerca de la exclusión, de la discriminación, de la falta de acceso a todos los derechos que tiene una persona que trabaja y que principalmente lo padecen las personas del trabajo en el hogar. Este amparo surge de una controversia entre dos particulares, es decir, una señora que había trabajado 50 años para una familia, para la mamá y luego para la hija, y fue despedida ilegalmente. Aparentemente firmó una carta de renuncia y según con esta carta, pues ya le dieron una liquidación ínfima. La señora acude a una instancia laboral, tramita su juicio laboral en la Ciudad de México y la Junta pues determina que no hubo despido justificado porque la señora había firmado voluntariamente la renuncia. Obviamente, como todo juicio laboral es de una instancia, el asunto llega a amparo directo por la trascendencia del asunto, por la importancia del asunto, por los temas que se trataban al cuestionar la exclusión de los servicios de seguridad social que estaban más bien establecidos en el artículo 13 de la ley del IMSS. La Corte ejerce su facultad de atracción, es decir, la Corte jala el asunto porque se presenta una cuestión importante de constitucionalidad y así lo establece la Corte en su estudio. Finalmente la Corte aplica la suplencia de la queja y dice, bueno, atendiendo la causa de pedir, voy a analizar la constitucionalidad del artículo 13, fracción 2 de la ley del IMSS, que es un artículo, vale la pena señalarlo, que establecía que los patrones estaba bajo su potestad dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a las personas que trabajen en el hogar. Es decir, era una cuestión potestativa, no era un deber de los patrones, era una potestad, era si querían o no, o si podían o no. Eso desde luego, confrontado con el artículo 12 que establece el régimen obligatorio para los trabajadores, pues desde luego resulta contrario a los principios de igualdad. Por tal razón, en este amparo directo se analiza esa cuestión de constitucionalidad del derecho al acceso al trabajo en condiciones igualitarias y del contenido de la seguridad social como un derecho humano fundamental. ¿Qué fundamento usa la Corte? ¿Bajo qué paraguas jurídico la Corte llega a las conclusiones de constitucionalidad o no de la ley? Bueno, la Corte usa el párrafo primero del artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Esto es algo de la mayor relevancia porque quiere decir que la Corte está aplicando directamente los preceptos internacionales que forman parte ya del bloque de constitucionalidad de acuerdo al artículo 1. Eso es algo sumamente nuevo, es una metodología que la Corte no había usado y que ante la falta de una norma directa mexicana, de una norma que proteja con mayor amplitud, pues la Corte acude al parámetro internacional, ni siquiera al parámetro interamericano, acude al parámetro internacional, que de algún modo pues es lo mismo acudir a normas de derecho internacional si se acudiría al Pacto de San José. Entonces, la Corte, al analizar la controversia, la decisión del Tribunal de primera instancia, pues analiza esta cuestión de constitucionalidad
del artículo 13 de la ley del IMSS y emite una decisión en la que bajo esos principios constitucionales e internacionales sobre el derecho a seguridad social, sobre la no discriminación y también teniendo en cuenta esa exclusión histórica laboral de la cual han sido objeto las mujeres principalmente, porque son en mayor porcentaje las que trabajan en el hogar, y ante esa desvaloración y de esa deshumanización del trabajo en el hogar, pues la Corte emite una sentencia estructural que ataca el contenido de la fracción 2 del artículo 13 y dice, este artículo es inconstitucional. Este artículo establece una serie de irregularidades, una serie de discriminación efectiva en contra de un grupo claramente identificado como son todas aquellas personas que trabajan en el hogar. Por lo tanto, la Corte emite una especie de declaratoria de inconstitucionalidad, pero ojo, abro un paréntesis aquí, la Corte solamente puede emitir una declaratoria de inconstitucionalidad en amparo indirecto. Este se trata de un directo. Y por eso resulta novedoso y por eso considero que se trata de un amparo estructural, porque la Corte, pues de algún modo, hace una nueva interpretación también implícita de los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, que fijan claramente el alcance de las sentencias de amparo. Y en materia de amparo directo, establecen que cuando se estudien cuestiones de una ley, cuestiones de inconstitucionalidad sobre una ley, solamente será en la parte considerativa y no con efectos decisorios. Aquí la Corte, por lo tanto, emite una resolución en varios puntos. Primero, establece que el artículo es inconstitucional, que es claramente discriminatorio, el artículo 13, fracción 2, en cuanto a la exclusión o al régimen potestativo para dar de alta a las personas del trabajo en el hogar. Segundo, por lo tanto, la Corte pone en conocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social para que tome esas medidas y, lo más importante y relevante y quizás novedoso, le dice al IMSS que le sugiere elaborar un programa piloto en el que adapte, ponga el IMSS en conocimiento del Congreso de la Unión de esa inconstitucionalidad para que se reforme la ley y luego elabore un programa piloto por medio del cual, coordinado con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT de la Secretaría de Hacienda, hagan una especie de lista para que vayan logrando que las personas que trabajan en el hogar accedan a las prestaciones de seguridad social, de servicios de salud, de enfermedades, de cuidados, de tratamientos preventivos, de todo lo que implica la seguridad social, incluso de acceso para fondos de vivienda y acceso al fondo de ahorro para el retiro, caja de ahorro, etc. Se logra reformar, por lo tanto, con esta decisión de la Corte, el artículo 13 de la ley del IMSS. Fue muy bien recibida la sentencia, hubo mucha consonancia en el Instituto Mexicano de Seguro Social y también hubo una coordinación muy efectiva con la Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde y Germán Martínez, que atienden la sentencia, la reciben de manera muy positiva y de inmediato, el año pasado, se hace la reforma al artículo 13 de la ley del IMSS e incluso el artículo 12 también sufre una reforma y se cambia el régimen que era potestativo, se pasa al artículo 12 en la ley del IMSS. Se trata, por lo tanto, de una nueva sentencia constitucional que atiende esa exclusión histórica de muchas mujeres que no han logrado, digamos, acceder a la seguridad social al ser empleadas marginadas, muchas de ellas sin saber leer y escribir, sin poder incluso tener una asesoría, una capacitación. Y lo bueno de esta sentencia es eso, que la Corte, a pesar de que se trata de un asunto entre dos partes, es decir, en una contienda particular, la Corte resuelve una situación histórica en México, una situación que puede beneficiar a un gran número de personas. Por eso este amparo se vuelve muy importante en la esfera pública y vale la pena difundir su contenido
porque hay muchas personas aún que yo creo que ni siquiera saben que existe este programa piloto que la Corte le ordena al IMSS y además le da un plazo de 18 meses, que por cierto ya se van a cumplir el mes que entra, el 30 de junio, se cumplirían los 18 meses para que ese programa piloto estuviera funcionando. Y se hizo el programa piloto, se hizo, se llevó a cabo, pues está en curso ese programa piloto y ya se verá qué es lo que pasa con este logro histórico en esta sentencia de la Corte. Bueno, otra cuestión más, digamos, doctrinal y que posiblemente enseña la ruta que seguirá la Corte en algunos asuntos en donde tenga conocimiento de situaciones de exclusión, de marginación, de falta de acceso a los derechos de parte de una colectividad, pudiera ser que el amparo directo se tome una ruta de esta manera, es decir, que cuando se analicen cuestiones de leyes inconstitucionales que contravengan claramente una situación violatoria de derechos humanos, pues estaría anunciando la Corte con esa sentencia que pudiera volver a emitir otra sentencia estructural de esa naturaleza. Y no estructural por el carácter, digamos, establecido en la ley de amparo, sino por los efectos implícitos que tiene esa sentencia, porque logró poner de acuerdo al IMSS, logró poner de acuerdo al Congreso, logró que el SAT hiciera un programa y logró que ese programa se esté llevando a cabo. Es decir, la Corte está dictando en esa sentencia política pública, claramente. Algunos dirán, ¿puede la Corte estar interfiriendo con el Poder Ejecutivo, dictándole la política pública? Algunos muy formalistas dirán que no es posible, que eso es inadecuado para un tribunal constitucional, que está yendo demasiado lejos. Otros diríamos que cuando la Corte trata asuntos de justicia social, la Corte, como dicen muchos doctrinarios, como dicen, puede ser agente, el juez constitucional no solamente puede, perdón, sino debe ser agente de cambios sociales, porque la Constitución, si no la tomamos en serio, pues tiene que tener ese efecto de irradiación constitucional, como decía Bokenford, que debe penetrar en todos los ámbitos de la vida pública si es que aspiramos a un Estado constitucional, porque se habla mucho del Estado constitucional, pero luego no se habla de los caminos y las rutas precisas para llegar a él. Por lo tanto, con esto concluyo. El amparo 9-2018, amparo directo atraído por la Corte, es un paradigma, es un cambio quizás en el modelo en que va a seguir el juicio de amparo y es un anuncio muy positivo para conocer cómo la Corte pudiera tratar en el futuro cercano algunos asuntos que tengan que ver con discriminación estructural. Bueno, espero que esta exposición haya sido breve. Pueden ustedes consultar el amparo 9-2018 en la página de la Corte. Está muy amplio, yo hice básicamente una síntesis, vale la pena mucho que la lean, trae muchos datos historiográficos y inaugura también una muy buena vertiente metodológica de cómo tratar estos asuntos. Pues por mi parte sería todo, espero que escuchar sus comentarios y pues seguimos en estas actividades en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Que tengan excelente día o excelente tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima.